Muy buenas tardes, feliz sábado, bienvenido una vez más a nuestro programa En Esto Creemos. Vamos a seguir con nuestra serie de estudio que está basada en las creencias fundamentales de nuestros pioneros adventistas del séptimo día. Hoy vamos a estar repasando una de las creencias importantes que creo que se ha ignorado mucho en nuestro tiempo y tiene que ver con el milenio. Tiene que ver si el mundo entero va a ser salvo o no, ya que se han levantado varias personas a hablar sobre este tema y me parece que lo han hecho con un poco eh, con falta de responsabilidad al acercarnos a este tema. Esta es la creencia número 8, ¿verdad? Esta es la creencia número 8, que la doctrina de la conversión del mundo y un milenio temporal es una fábula y que el milenio está después de la segunda venida de Cristo, no antes de la segunda venida de Cristo. Para aquellos que no conocen o han visto los estudios que tenemos disponibles, pueden visitar nuestra página de web a www.sdmn.org. SDMN son para el clamor de medianoche. Y ahí en la página web pueden ir a la parte donde dice documentos en PowerPoint o en PDF y pueden descargar libremente todos esos documentos que esperamos que sean de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros en este caso. Así que vamos a tener unas pequeñas reflexiones concernientes a este tema. Lo vamos a analizar desde una perspectiva especial, hablando del sellamiento y especialmente con el tema de los 144,000 para este tiempo. Y antes de seguir, me gustaría orar para compartir algunas otras cositas con ustedes. Así que, por favor, aquellos que puedan ponerse de rodillas junto con nosotros para poder tener estas palabras de oración, les invito y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu santa palabra. Pedimos la bendición y la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar y conocer aquellos escritos tan preciosos que tú nos has entregado. Damos gracias, Padre, por todo lo bueno que tú has hecho por nosotros y por este sábado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias cosas que quiero compartir con ustedes antes de empezar a estudiar. Ya compartimos que aquellos que estén interesados en los estudios y en los documentos, incluyendo el PowerPoint que vamos a presentar hoy, que no lo vamos a poder estudiar detalladamente a todo rasgo por amor al tiempo, por aquellos que quieran acceso al PowerPoint para después compartir con otros hermanos o predicarlo en otras partes, son muy bienvenidos de poder descargarlo. Voy a poner el enlace de este PowerPoint en la descripción del video para que lo tengan un acceso directo en conjunto también con las 25 doctrinas o creencias fundamentales. El hecho es que otra cosa que quería compartir con ustedes es, hemos recibido varias preguntas de parte de ustedes y aunque yo he contestado a los hermanos, quiero compartirlas con ustedes para aquellos que tengan dudas o simplemente tengan las preguntas y no sepan. Número uno, en la página web pueden encontrar una parte donde está quiénes somos y ahí pueden ver una descripción de quiénes somos nosotros, nuestra vida y lo que creemos. Ahí en esa parte de En Esto Creemos, también van a poder ver parte de nuestros testimonios en el playlist de YouTube y en la página web. Primera pregunta. Alguien nos pregunta que si nosotros estamos viviendo en el campo. La respuesta es sí, estamos todos viviendo en el campo, especialmente todos los que han salido frente a las pantallas, desde mi abuelo, los dos hijos que él tiene, mi tío y mi madre, y nosotros. Todos estamos viviendo en el campo, estamos en un área aquí en el estado de Carolina del Norte, cerca de las montañas Smoky Mountains, conocido como la Cordillera Azul. Muy precioso el lugar, muy hermoso. Pueden buscar imágenes, estoy seguro que les va a encantar y les va a gustar. La segunda pregunta dice que no creo que sea una pregunta, sino más bien fue un hermano con sarcasmo. Dice que nosotros somos el ministerio de las laptops o de las computadoras. Eh,
y que deberíamos de estar, dice, deben de estar en el campo para poder predicar estos mensajes, si no sería hipocresía. Ok, estoy de acuerdo que aquellos que predican la salida al campo deberían de estar dando un ejemplo. No niego ese aspecto, aunque no lo diría con esas palabras. Mis queridos, estamos en el campo. Desde hace ya 4 o 5 años llevamos tiempo como familia trabajando mucho, y hemos dejado las ciudades atrás, hasta el punto que estamos en el puro campo. O sea, tenemos que conducir de 30 a 40 minutos al pueblo para conseguir comida. Hay veces que en muchos de nuestros videos lo hemos mencionado, que tenemos que salir de nuestro hogar para poder encontrar una buena señal de internet para poder subir estos videos. Y yo comparto esto con ustedes porque Dios nos ha bendecido mucho y le damos gracias a Dios que hemos podido dar lo mejor que tenemos para el avance de esta obra, para este ministerio. Dios ha sido muy grande y nosotros nos sentimos muy felices de poder servirlo a Él con todo lo que tenemos. No es solamente el diezmo lo único que nosotros sacamos para la obra de Dios, sino que todo lo que nosotros tenemos está a disposición del Evangelio, y así debería de ser, sinceramente, con todos ustedes. O sea, todo el mundo debería de poner todo lo que tiene a disposición del Evangelio. Tercera pregunta. Nos están preguntando ya varias personas que si somos adventistas del séptimo día. Sí, mis queridos, somos adventistas del séptimo día. El hecho de que no estemos en una iglesia o que no seamos, no sé, miembros de activos de la corporación o de algún otro grupo adventista del séptimo día, no quiere decir que paramos de ser adventistas. Nosotros somos adventistas por nuestras creencias, por lo que creemos y especialmente por el mensaje que llevamos, que es el mensaje de los pioneros. No somos adventistas porque estamos escritos en algún libro de alguna denominación, sino por el mensaje que tenemos, creemos y compartimos. Todas las personas que nos conocen, ya sea cristianas o no cristianas, saben muy bien que somos adventistas del séptimo día y que esencialmente creemos que el sábado o el día de reposo, el séptimo día, el día de reposo es el día de Jehová, que Él santificó y reposó, y al mismo tiempo también tenemos nosotros la creencia de que Cristo viene pronto. Incluso que nosotros creemos que viene muy pronto, o sea, que su segunda venida es inminente. Cuánto quisiéramos que fuera en nuestra generación. Y es así tal como nosotros lo creemos y lo predicamos. Si se demora más que eso, no es problema nuestro. Seguiremos viviendo nuestras vidas con esa urgencia que nos pide el Evangelio, de compartir este mensaje al mundo entero. Porque en fin de cuentas, muchas personas están muriendo. Y están muriendo sin dos cosas: sin Cristo, que es lo que nos da la salvación, y sin las palabras de esperanza y fe que se encuentran en la palabra sobre la segunda venida. Entonces, puede ser que no venga para nosotros de aquí a 15 años, pero para esa persona que murió, prácticamente ya sucedió la segunda venida. Y es necesario que prediquemos este mensaje con ese sentido de urgencia. No hay tiempo que perder. Así que, sin perder mucho tiempo, vamos a empezar con el estudio de esta noche, que tiene que ver con el sellamiento, tiene que ver con el milenio sucediendo después de la segunda venida de Cristo Jesús, tiene que ver que si el mundo se va a salvar completamente entero. Esto no es cierto, el mundo entero no se va a salvar. La salvación es solamente para aquellos, número uno, que la quieren, que la buscan y la anhelan. No va a ser algo dado, entregado a todos aquellos, incluso aquellos que no la quieren, ni la buscan, ni la anhelan. Y aunque vamos a acercarnos a este tema de un ángulo muy diferente, si ustedes creen que hubo algo que quisieran que se hubiera dicho, lo pueden poner en los comentarios. Pero lo que vamos a presentar nosotros es lo que queremos presentar con el enfoque que queremos presentar. Este es el enfoque que Dios nos ha dado y ese es el enfoque que vamos a presentar con el tema del sellamiento. Pero estoy seguro que hay muchos textos y muchas citas que ustedes conocen que están allá afuera, que sería de mucha bendición si lo ponen en nuestros comentarios y así participamos todos dando un poquito hacia esta obra. Así que, sin perder mucho tiempo, vamos a empezar. Tenemos aquí la pregunta en pantalla, que es el sellamiento. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? ¿Cuándo se pondrá este sello? ¿Tienen algún tipo de poder este sello, ya sea para salvación o para obediencia? Vamos a averiguar.
algunas otras preguntas adicionales que vamos a estar profundizando en algunos de nuestros temas. Incluye qué es el cierre de la gracia, qué eventos ocurrirán antes que se cierre la gracia, estaré desprotegido después del cierre de la gracia, que es la angustia de Jacob, por qué tengo que ser probado y finalmente qué es el sellamiento. Vamos a hablar primeramente de los 144,000. En estos versículos que se encuentran en Apocalipsis, podemos notar que los 144,000 se les hace una referencia que son los que pueden estar en pie, son los sellados en la frente, son 144,000. Ellos son los que están en pie en el monte de Sión y siguen al Cordero por donde sea que él vaya. Lavaron sus ropas blancas en la sangre del Cordero. Tienen un cántico nuevo que es el de Moisés y el del Cordero y son vírgenes. En su boca no fue hallada mentira. Hay muchos otros detalles y aunque no vamos a profundizar en cada detalle, para aquellos que quieran después profundizar, con mucho gusto pueden estudiar este estudio después a solas en su casa. Ahora mismo lo que queremos presentar es una idea en general. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos en la página 707 que dice: delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los vivos. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpa que tenían con sus arpas. Así que este grupo de 144,000 está en el mar de cristal, que esto es considerado el segundo cielo, por el cual muchas veces la sierva de Dios ha sido elevada a mirar la tierra. Tenemos a Pablo que fue directamente al tercer cielo y entonces en el Génesis vemos la descripción que aquí es donde se encuentran las potestades de los cielos, ¿verdad? Entonces estos 144,000 van a ser elevados y van a ser encontrados todos de pie y organizados en este lugar. Eh, nosotros podemos ver que en Apocalipsis 15, 2 y 3 y después el 14, 1 al 5, hacen una misma conexión. Por ejemplo, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprenderse, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Y voy a hacer una pequeña pausa, mis queridos. Con relación a las preguntas que nos habían preguntado, ¿por qué es importante contestar a estas preguntas en público y por qué fue que aprovecho la oportunidad en este video de presentar las preguntas que nos hicieron? Miren, mis queridos, ahora hablando en correlación a si estamos en el campo, si estamos predicando desde el campo y si somos adventistas del séptimo día. Esto es muy importante para nosotros y les voy a decir por qué. El cántico de su experiencia de los 144,000 tiene que ver con la vida de Cristo. Y la sierva de Dios es muy clara que el mensaje de salir de las ciudades al campo es esencial para nuestras vidas. Algunos presentan erróneamente el tema de lo que es la reforma pro salud y el salir de las ciudades como un mensaje de que si no lo haces te pierde. No es que te pierdes exactamente por no hacer estas cosas, sino de que al no hacer estas cosas estás prácticamente jugando en contra tuya para poder obtener esa experiencia especial del Cordero y de Moisés. La razón por la cual Dios entrega la reforma pro salud, la reforma de nuestras vidas, la salida de las ciudades al campo, es para perfección de nuestro carácter. ¿Ve? La vida en el campo nos va a ayudar a nosotros a obtener esta experiencia. Y esta experiencia no es solamente viviendo en el campo, tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con la forma en que pensamos, en la forma en que reaccionamos a las circunstancias y a las situaciones. Venir al campo es literalmente decir: Jehová, pruébame, aquí estoy, heme aquí, ponme a prueba. Eso es lo que significa salir al campo. Cuando vienen las pruebas y nuestro carácter y nuestras vidas son probadas, es cuando nosotros podemos ver cuáles son las debilidades que tenemos y debemos de empezar a trabajar. Personalmente he sentido un gran cambio en mi vida desde que Dios nos trajo al campo.
Y mientras que muchos se concentran en estos aspectos y aquellos, yo me concentro en uno solo y le pido a Dios que me ayude a poder obtener esa experiencia de los 144,000. Mi familia, mi esposa, mis padres, mi hermana y yo, todos nosotros aquí en este terreno, estamos nosotros, mis padres, mi abuelo está en otro, nosotros queremos ser parte de los 144,000. Y para poder ser parte de los 144,000, tenemos que estar viviendo en el campo, porque tenemos que tener perfección de nuestro carácter. Tenemos que predicar desde el campo porque tenemos que dar ejemplo y tenemos que ser adventistas del séptimo día porque ese es el mensaje de la última generación, que siga al Cordero por donde sea que vaya. No son personas que siguen a la iglesia, mis queridos hermanos. Son personas que siguen al Cordero por donde sea que vaya. La experiencia tiene que ser algo interno. Por eso es que contesté estas preguntas, porque el problema es que si nosotros de alguna forma nos escondemos de estos hechos o ignoramos estos hechos, en cierto aspecto estamos limitando a Dios a actuar en nuestras vidas. Yo sé que es difícil salir al campo, pero la razón por la cual, número uno, muchas personas, incluyéndonos a nosotros, no salimos a tiempo fue porque simplemente no conocíamos el tema o no habíamos profundizado en la importancia del mensaje. Entonces, no digo estas cosas para hacer que se sientan mal aquellos que no estén en el campo y que estén en la ciudad. No, más bien quiero que tomen valor y que tengan fe y confianza. Si ustedes le piden a Dios que los saque fuera de las ciudades al campo, créanme que Él va a encontrar la forma y les va a guiar para que ustedes puedan salir del campo y puedan, salir de las ciudades e ir para el campo. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. O sea, esta experiencia es especial, dice la cita. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladado a la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Hay dos posiciones sobre el tema de los 144,000. Por ejemplo, están aquellos que creen que los 144,000 van a ser solamente personas en nuestra última generación, que están vivos actualmente. Y entonces está la posición de los pioneros, que ellos se contaban dentro de los 144,000. Y la explicación a que dice Elena White que estos son sacados entre los vivos, hay una explicación en el libro de Daniel y Apocalipsis por parte de Uriah Smith, aparte de otros pioneros como John Lomborough, el mismo Jaime White, donde ellos dicen que en los 144,000, de acuerdo a la promesa, Apocalipsis 14, dice que ellos irán al descanso, pero que sus obras les seguirán. Se aplica a todos aquellos que han estado predicando activamente el mensaje de los tres ángeles, que han ido al descanso, serán resucitados en la resurrección especial y estarán contados dentro de los 144,000 y por ende no contradice las escrituras de Elena G. de White de que están entre los vivos, porque actualmente están entre los vivos al ver la segunda venida. O sea, esto es un tema que tiene dos posiciones. Yo presento las dos posiciones no para que amen discusiones y tampoco quiero que nadie esté presionando una idea por encima de la otra. Recuerden una cosa, hay muchas cosas que aún no se han aclarado al 100% y por lo tanto debemos de confiar que Dios es quien nos va a guiar a la verdad. Si hay un hermano que no piensa igual a nosotros, lo más que podemos hacer es compartir las evidencias que nosotros o se nos ha sido presentada y dejar que sea el Espíritu quien conlleve a esa persona a la conclusión. Si el Espíritu no ha conllevado a esa persona a la conclusión, humildemente les pido que vuelvan a reevaluar su posición y buscar unidad en donde se encuentre con relación a la verdad, a la palabra y al espíritu profecía. No obstante, les presento las dos posiciones porque no quiero que me estén preguntando después cuál es la nuestra. La nuestra es lo que simplemente está escrito. Si está escrito, lo creemos. Si no está escrito, tenemos problemas. Si hay que interpretarlo, tenemos problemas. No me gusta mucho la palabra interpretar. No me gusta mucho esa palabra, mis queridos. Me gusta leer y entender, pero no me gusta interpretar. Porque interpretar se pueden interpretar de varias formas, pero entender algo que está escrito a la forma en que Dios quiere que sea entendido no es tan difícil. Por algo es que la Biblia dice, los entendidos entenderán.
No dice que los sabios interpretarán. No dice que los entendidos interpretarán. Nuestro trabajo no es interpretar las escrituras. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Nuestro trabajo es entender lo que quieren decir. Y ese ha sido el problema, que interpretamos mucho y entendemos poco. Ahora, el sello de Dios. ¿Ve? Dice que en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra. ¿Ve? Hablando Dios a estos 7 ángeles, donde Él les está dando su comisión, donde Él les está entregando 7 trompetas, les está dando esta comisión. Y Él dice que antes que ellos vayan a dañar la tierra, hacerles mal y destrucción, mal y destrucción, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que es muy especial que el pueblo de Dios esté preparado para recibir este sellamiento. Ahora, en el versículo 4 al 8 vemos nosotros que están las 12 tribus, que estamos estudiando este tema para profundizarlo más adelante. Por aquí hay algo interesante. En la definición de que hayamos sellado, está el griego 4972, que viene la transcripción de sefragizo, que es estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación, etcétera, etcétera, guardar secreto, atestiguar, entregar, impedir, sellado, sellar, sello, señalar. En Ezequiel 9:4 hay algo interesante. En sus versiones va a decir el versículo, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de estas abominaciones que se hacen en medio de ella. No obstante, en Apocalipsis 14:1 nos dice que el sello que está en su frente, porque dice, ponles una señal en la frente, y en Apocalipsis 14:1 nos dice, he aquí el cordero que estaba en pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del cordero y de su padre escrito en la frente. Hay una conexión. Y Elena White dice que Ezequiel 9 y específicamente Ezequiel 8 y 9 se cumplen para nuestros tiempos. Tuvo un cumplimiento literal en su tiempo, tuvo un cumplimiento simbólico a través de la historia y va a tener un el cumplimiento mayor donde se une lo simbólico, lo literal y se explotan, se fusionan entre las dos posiciones. Y ahora para nuestro tiempo vemos que sí vamos a tener algo en nuestra frente. Y lo primero que estamos notando por las Sagradas Escrituras es el nombre de Cristo y del Padre. En Ezequiel 20, versículos 12 y 20, y Efesios 4:30 se añade algo más a lo que es el sellamiento o el sello o la marca que recibe el pueblo de Dios en la frente. Fíjense bien, Ezequiel dice, y les di también mis días de reposo, a lo que nosotros conocemos como el Shabbat, o en español el sábado, que no es el nombre literal del Shabbat, sino que es el nombre que se llegó a conocer, pero en la Biblia se les reconoce como Shabbat, día de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó, y santificar mis días de reposo, o sea, mis Shabbats. ¿Ve? En inglés, Elena White también, cuando ella está en su cita, ella usa la palabra Shabbat. Ella no dice Saturday, que es la traducción de sábado. Sí, es verdad que la palabra sábado se parece mucho a Shabbat, pero la palabra Saturday se traduce a sábado, sábado se traduce a Saturday. Pero en español, día de reposo se traduce en hebreo y incluso en inglés a Shabbat, ¿verdad? Y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Excelente. Así que vemos que ahora el nombre del Padre, del Hijo y el sábado son parte de esta señal, de este sellamiento. Efesios 4:30 también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entre comillas, no contristéis al Dios Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo de Dios. Vemos que el Espíritu Santo de Dios, que es algo que Dios da, también nos los da a nosotros para ser sellados. ¿Cuál de estos entonces es el sello, mis queridos? Una señal en la frente será el Aleph Taf, que tiene que ver con Cristo, y aprendimos en los temas de la Gran Comisión que Elena G. de White dice que Cristo, el nombre de Cristo era el watchword, era la palabra primordial, era la señal, era el símbolo más importante que se encuentra en la Biblia, incluyendo dentro de Mateo 28, 19. El nombre de Cristo y su Padre está en la frente, está el sábado y el Espíritu Santo. Todos estos son el sello de Dios porque son en esencia el afianzamiento en la verdad intelectual y espiritualmente, ¿verdad? Si ustedes prestan atención,
En Ezequiel 9:4, con una Biblia textual que nosotros tenemos para estudio, traducida directamente del hebreo al español, dice: y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una cruz. Y esto nos llamó la atención porque en las versiones que ustedes tienen dice, y pon una señal. Por aquí dice, señala con una cruz en las frentes de los hombres que gimen y se angustian por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La definición de una señal está en el hebreo 84:20 y la transcripción es a la letra Taf, que es la última letra en el lenguaje hebreo. También está 84:27, marca por implicación, firma, confianza, señal. Es un versículo clave, mis queridos, para poder entender el tema del sellamiento, porque en el hebreo nos dice cuál será la señal del sello de Dios en sus hijos en forma de cruz, o sea, una taf, haciendo alusión a la última letra del alfabeto hebreo, es la letra taftao. Ahora, ustedes pueden ver en pantalla, creo que no se ve muy bien, pero una vez más pueden obtener esto en el PowerPoint. Esto es una imagen que conseguimos en internet y tratamos de conseguirla con la mejor calidad posible. Pueden ver a mano derecha abajo que la última letra es la letra TAF. Aquí también lo pueden ver en el pictograma o la pictografía y podemos ver que es marca, señal y pacto. En esta otra también podemos ver que dice cruz, letrero, etcétera, fin de la existencia. Entonces, el significado en hebreo es que los redimidos estarán marcados con la sangre de Cristo por su muerte en la cruz. Tendrán un escrito con un letrero en su frente, el nombre de Cristo y su Padre, que dicho letrero determina o declara para ellos eternidad, porque en sus vidas el pecado habrá llegado al fin de su existencia. Así que podemos encontrar estas cuatro palabras claves que se encuentran en la Biblia. Encontramos la cruz o la marca señal Taf que está en Ezequiel. Encontramos el letrero que tiene el nombre del Padre y el Hijo en el libro de Apocalipsis. Encontramos también la eternidad que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y es lo que trae el fin del pecado. Por lo tanto, trae fin de su existencia en nosotros, o sea, fin de su existencia, el pecado en nuestras vidas. Ahora, las cuatro son una realidad en secuencia de nuestra vida espiritual. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, el primer paso sería la gracia perdonadora de Cristo, ¿verdad? Nuestros pecados son perdonados al aceptar la sangre de Cristo. Luego, haciendo uso del otro contenido del paquete, la gracia vencedora, con la cual comienzas un proceso de santificación en tu vida para vencer el pecado a través de la obediencia a sus mandamientos. Claramente estamos viendo de que no todo el mundo puede ser salvo si no pasa por este proceso. O sea, el resultado final de una vida de entrega, sometimiento y obediencia a la palabra de Dios es salir victoriosos del pecado. Pregunta, alguien que está entregado al pecado, alguien que no quiere cambiar su vida, alguien que quiere insistir en las cosas mal, ¿puede hallarse en el cielo? No, mis queridos. El sello final estará resumido en una acción, en el reconocimiento de un mandamiento que es el Shabbat, el sábado, y como resultado Dios escribirá en tu frente su nombre y el de su hijo. Ezequiel 20:20 y daré mis días de reposo como señal para que sepan que ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Aquellos que no guardan el Shabbat, ¿cómo ellos van a ser reconocidos como pueblo de Dios? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver en Efesios 3:10, por ejemplo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La pregunta mía es, ¿qué ha de demorarse por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Qué momentos están siendo observados? ¿Verdad? Y esto es algo que nosotros debemos de estudiar. La diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Esto es clave, mis queridos, porque ustedes saben, yo no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben que se han levantado. Quiero que me vean mejor. Miren bien lo que les voy a decir. Ustedes saben que se han levantado hombres a decir que todo el mundo se va a salvar. Se han levantado hombres a decir que cuando llegue un momento que Dios va a perdonar a todo el mundo y que todo el mundo se va a olvidar del pecado y en fin de cuentas todo el mundo se va a salvar. Hasta el mismo diablo se va a salvar. Esto es lo que han declarado hombres. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y eso es muy cierto, pero también es un Dios de justicia. Y
¿Qué pasa de las personas inocentes que han sufrido en manos de los malvados? ¿Qué pasa de los inocentes que han sido perseguidos en manos de hombres y mujeres malos? ¿Ustedes creen que Dios simplemente olvida estas cosas y no hace que la persona mala recoja consecuencias? Entonces, una persona buena, honesta y sincera comete un error en su vida y recoge las consecuencias. Pero una persona mala y que se dedica a hacer el mal comete errores, plural, no singular, y no recoge sus consecuencias. ¿Les parece a usted que eso es un Dios justo? Y algunos me dirán, ¿estás tratando de definir la justicia de Dios con la justicia humana? No, la justicia humana es ciega. Y al que tiene dinero y tiene buenos abogados, se sale con la suya. Esa es la justicia humana. La justicia de Dios no importa qué abogado tú tengas, no importa cuánto dinero tú tengas. Si tú no tienes lo que vamos a acabar de leer, que lo vamos a leer en un momentico, la diferencia entre los salvados y los perdidos. Si tú no tienes esa palabra en tu vida, tú no te vas a salvar de las consecuencias que vienen. ¿Puede la persona inocente tolerar y tolerar persecución, malas acciones, malas palabras? No. Si Dios tiene un límite con su gracia y su misericordia, porque por algo es que se cierra la gracia, porque llegó un límite, ¿qué va a quedar de un hombre que no tiene ese amor infinito de Dios? ¿Qué va a quedar de nosotros como pueblo de él, siendo perseguidos, maltratados, pisoteados? Es normal que nosotros nos sintamos mal. Pero para asegurar nuestra salvación y de no errar contra uno de estos enemigos nuestros, la palabra nos dice dos cosas. Número uno nos dice, la venganza es mía. ¿La qué? La venganza es mía. Cuando un hermano te hace una acción, es normal y parte de la ley que haya venganza. Si te robaron, te tienen que pagar de vuelta. Si te hicieron mal, es normal que hayan consecuencias. Nunca debemos de pagar con la misma moneda, porque nuestro trabajo como cristianos es entregar ese mal sentimiento, ese sentimiento, buscar venganza, entregárselo a Dios y dejar que Él sea quien dé el juicio y la última palabra. Si Él decide personal a la persona que nos ha hecho mal, despreocúpate. Él no lo ha hecho porque lo quiere más a Él y te quiere menos a ti. Él lo ha hecho porque esa persona, y ahora vamos a leer, ha tenido arrepentimiento. Dice la palabra en Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis 2:5, y también este mensaje está en el libro de Éfesos, dice, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. También tenemos Apocalipsis 3:3 en el mensaje a Sardis, dice, guardado y arrepiéntete. A la Odisea, arrepiéntete. Hechos 17:30, Dios declara a todos los hombres que se arrepientan. Lucas 13:3, si no os arrepentáis, todos pereceréis. ¿Qué cosa? Igualmente. Cuando una persona te hace mal, la justicia, la venganza es de Dios, mi querido hermano. Dios es quien conoce al corazón. Si esa persona se arrepiente, se va a salvar. Gloria a Dios. La misericordia de Él es grande, infinita. Si esa persona no se arrepiente de las malas actitudes que ha hecho, dará cuentas. Pero Dios conoce el corazón, el hombre no. Nosotros no sabemos cuáles fueron las razones que impulsó a un hermano a faltarnos el respeto con malas palabras. No sabemos las razones por las cuales alguien nos miró con mala cara. Tú no sabes si ese día se levantó discutiendo con la esposa o la esposa discutió con el esposo o un hijo lo llamó y le dijo barbaridades por el teléfono. Tú no sabes si perdió el trabajo, si lo humillaron en el trabajo. Pudieron haber sido mil cosas que pudo haber conllevado a un hermano a actuar injustamente contra ti. Por lo tanto, no sientas odio por esta persona. Y si hay algo que te pesa en el corazón y simplemente no puedes quitártelo de tus hombros, entrégaselo a Dios. Deja que Dios haga con esa persona tal como lo declara la justicia. Dios es un Dios justo, mi querido hermano. Él es justo. Aquellos que constantemente te hacen daño, te persiguen, te causan perjuria, te causan problemas, situaciones, circunstancias. Lo que yo te voy a declarar no solamente lo dice la palabra, que es la última autoridad, es la máxima autoridad.
Es la máxima autoridad, no la última, la máxima autoridad es la palabra. Lo que yo te voy a decir también lo he vivido en mi vida, es mi experiencia. Ama a tus enemigos. Pero ¿qué significa amar a nuestros enemigos? Significa que ahora yo les voy a permitir que vengan cuando ellos quieran a mi casa y se sienten en mi mesa a comer y a compartir con ellos y a tratar de buscar en dónde buscarnos. No, no. Eso no es amar al enemigo. Amar al enemigo significa sacrificio. Significa que si tu enemigo viene a la puerta de tu casa pidiéndote un plato de comida, usted lo va a alimentar. Si tu enemigo viene pidiéndote por una ayuda porque es necesario, porque hay una emergencia, usted lo va a ayudar. Amor significa entrega. Significa que por encima del daño que te han hecho, por encima de las persecuciones que te han causado, por las circunstancias amargas que tú has tenido que tragar, lo único que tú tienes para esa persona es que se arrepiente con Dios para que se pueda salvar. Ese es el verdadero amor que debemos de tener a nuestros enemigos. Por eso Cristo dijo, oren. Oren por vuestros enemigos. Oren los unos por los otros. Él no dijo siéntate a cenar con ellos. ¿Saben por qué? Porque el que se sienta en la mesa del que escarnece pecado, el que escarnece errores, el que escarnece mal, está pecando. Estás pecando, mi querido hermano. Si tú te sientas en la mesa de aquella persona que lo único que trae es odio, persecución, malas palabras, contiendas entre familiares, que lo único que hace es perseguir, hablar mal y levantar falso testimonio, al tú permitirlo en tu casa, a quien tú le estás dando entrada es a Satanás. Y Satanás se queda impregnado en las paredes. Se queda impregnado en las paredes. Entonces nuestro trabajo es orar. Orar. Señor, ese es tu hijo. Me ha causado pesar. Me ha causado mal y persecución. No obstante, no quiero tener odio en mi corazón. Entrego completamente mi venganza en tus manos. Haz lo que tú entiendas. Mi hermano, ponlo a prueba. Por algo es que hay salmos en la Biblia. Salmos potentes y fuertes. Porque cuando tú veas que los juicios de Dios empiezan a caer sobre la vida de vuestros enemigos, ustedes verán que no es una cosa fácil y ligera. Es muy serio. Y Dios envía juicios a los malvados. Dios envía juicios a los enemigos de la iglesia. Dios envía juicios a aquellos que atacan y menosprecian a uno de nuestros hermanos menores. La Biblia no se equivoca. Y tenemos ejemplo en los antediluvianos, tenemos ejemplo en Sodoma y Gomorra, y tenemos ejemplo en la ciudad de Jerusalén. Los judíos persiguieron a cristianos, mataron a cristianos. Nos concentramos tanto en la Iglesia Católica que se nos olvida que los judíos persiguieron y mataron cristianos. En nuestra historia, en estos eventos finales, también nuestros hermanos de la misma Iglesia Adventista el séptimo día nos van a entregar, nos van a perseguir, incluso si tienen la oportunidad, nos van a querer matar, todo en el nombre de Dios. Es importante que empecemos a tener esa experiencia del Cordero y de Moisés, sirviendo al único Dios verdadero, siguiendo la verdad, arrepintiéndonos nosotros de todo pecado, y entonces nosotros podemos obtener esta salvación que Cristo nos entregó a través del sacrificio en la cruz. En Apocalipsis 9, 20 a 21 vemos que los hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron. O sea, están cayendo juicios de Dios y aún hay hombres malos que no se arrepienten, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus obras, no se arrepintieron de nada. Todavía aún cerrado la gracia, están cayendo estas grandes plagas y aún así los hombres no se arrepienten, mis queridos. Por algo es que la Biblia en Apocalipsis 22:11 dice que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, porque ellos no van a cambiar. Por eso es que Dios cierra su gracia, porque el momento ha llegado de retribuir a cada uno por sus hechos. Cada cual va a tener que recoger las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y viene la destrucción para todos estos enemigos nuestros, y aquellos que no se han arrepentido, mis queridos.
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mis queridos, yo quiero que ustedes analicen una cosa. Si hay algo que tú has hecho en tu vida de lo cual tú no has pedido arrepentimiento, pide perdón y arrepiéntete. No vaya a ser que te encuentres tú en el medio de este fuego cruzado entre Dios y sus enemigos aquí en la tierra. Algunos se han levantado con esa teología de que Dios no destruye, de que Dios no mata. Pregunta mía, ¿quién fue quien mató al primer cordero cuando se estaba presentando los pecados de Adán y Eva acabaditos de salir del Edén? ¿Quién fue el primero en dar el ejemplo de matar al cordero? Fue Cristo. Cristo vino y mató al cordero para enseñarle a Adán y a Eva lo que debían de hacer, para enseñarle a ellos lo que les iba a pasar a él. ¿Quién fue el primero en que dijo que no, que su espíritu, o sea, su espíritu, el espíritu de Dios, el Hijo de Dios ya no podía contender más con los hombres y fue a destruir la tierra y envió el diluvio, matando miles y miles y miles y docenas de miles de personas? ¿Ustedes creen que eso fue el diablo? Porque Patriarcas y Profeta claramente dice de que tal magnitud fue el diluvio que Satanás hasta tuvo temor de su vida. Satanás, que no es de carne ni de hueso, temió por su vida. Qué cataclismo, qué tormenta más grande habrá sucedido que el diablo temió. Entonces, ¿el diablo va a temer de su propia obra? No, mis queridos. Cuando se desató el poder de Dios, el diablo tembló. Y decir que no se desató el poder de Dios en el diluvio es quitarle algo muy importante que tiene Dios, y es su poder. Dios tiene poder para conmover las fundaciones de esta tierra. Dios tiene poder para remover los astros del cielo como Él los puso. Dios tiene poder de volver a rehacer y de virar al revés esta tierra si Él quisiera. Tenemos que tener en mente que los juicios de Dios vienen y van a caer sobre la tierra. Los juicios de Dios son muy ciertos, y aquellos que no se arrepienten no van a estar a salvos. Miren lo que sigue diciendo ahora el conflicto de los siglos. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, ¿por qué es que hay un juicio? Se tiene que ver quién es justo y quién es no, quién está haciendo el bien y quién no, quién ha perdonado a sus enemigos, quién ha perdonado a sus hermanos, quién se ha arrepentido de sus errores, de sus pecados, y quién no. Mientras que los pecadores, perdón, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecadores de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Si el pueblo de Dios tiene que purificarse, si el pueblo de Dios tiene que librarse del pecado, ¿cómo es que se va a salvar todo el mundo? Esa parte no la entiendo. ¿Existirá otra prueba de que los impíos se perderán por su propia decisión? Bueno, en el conflicto de los siglos dice, al fin de los 1000 años, o sea, después del milenio, sucedió la segunda venida, pasan los 1000 años, y aquí estamos entrando en el tema de hoy, correspondiente a 100 milenios antes, después de la segunda venida. Cristo regresa otra vez a la tierra, la acompaña la hueste de los redimidos y lo sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Pregunta, ¿se va a salvar todo el mundo o es que hay una condenación? Y se levantan su gran ejército innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Están todos destrozados. Sigue diciendo el párrafo 2. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación. Ustedes están escuchando y prestando atención, mis queridos hermanos. Porque aquí dice que ellos van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, pero dice ella que no es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios.
¿Cómo se van a salvar si ni siquiera cuando están viendo la gloria de Cristo Jesús, la gloria del Hijo de Dios, aún así no pueden exclamar alabanzas al Padre ni al Hijo? ¿Por qué? Porque la verdad es quien se lo arranca, porque ellos no se han arrepentido. Dice que los impíos salen de sus tumbas tales como bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y al mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para redimir los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y fíjense ustedes si es de amor y de misericordia, que si en ese momento se le diera una segunda oportunidad y alguien dice, me arrepiento de mis pecados, ahí a última hora, nuestro Dios perdona. Pero ¿qué es lo que dice la profeta? Va a haber un segundo tiempo de gracia. Va a haber oportunidad de nuevo para que ellos se arrepienten. No. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero. Por eso es que cerrándose la gracia, cayendo las plagas, la Biblia declara, y aún así no se arrepintieron. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia pone eso ahí? ¿Solamente para ponerlo de bonito? No. Es para mostrarnos a nosotros y mostrar a las demás creaciones de Dios que aún así estos que no han sido sellados, no fueron sellados, mis queridos, porque siguen siendo enemigos de Cristo. Enemigos de Cristo. Por eso les dije, cuando ustedes tengan enemigos que los persigan, que los vituperen, que les causen mal, dale tu justicia, entrégale tu venganza a Dios. Va a llegar un punto que te vas a llenar de tristeza por tus enemigos, porque lo que les espera a ellos, mis queridos, en esta vida antes del milenio y en el poco tiempo que van a estar vivos después del milenio, no va a ser cosa fácil lo que les va a caer. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor y de misericordia, pero es fuego consumidor. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo y su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Satanás pretende ser el príncipe que tiene el derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Pregunta: ¿cómo se va a salvar Satanás si Satanás todavía hasta última hora quiere hacer guerra? Está todavía engañando, está todavía mintiendo. No hace sentido, mis queridos. Yo no sé por qué la gente se deja guiar. Por algo es que la profeta dijo que el primer aspecto de la apostasía es un credo. Y eso lo dijo John Lomboro y ella lo afirmó. Cuando nosotros hacemos credos que no están en la Biblia y empezamos a añadir palabras y a quitar palabras, ahí viene, ya eso es apostasía. Y lo primero que causa la apostasía es que tú pierdes confianza en los testimonios y ahora tratas de interpretar los testimonios. Y por último terminas eludiendo y sacando completamente a qué cosa la palabra. Entonces, sigue diciendo que habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos los infunde su propio espíritu y energías. O Satanás tiene un espíritu, tiene una energía que él da, así como Cristo nos da de su espíritu, propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala las innumerables millones que han sido resucitados entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Y aún así hay gente que creen que a última hora se va a salvar Satanás, haciendo como por así decirlo, el gran, como si fuera un Armagedón, como la gran batalla final. Al fin se le da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen su fuerza para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén.
Las puertas estaban abiertas. Ponte a pensar por qué estaban abiertas. Y cuando el ejército de Satanás, cuando los hombres y las mujeres y los demonios decidieron ahora ir para arriba a destruir, fue cuando se cerraron. Analiza eso para que veas la profundidad del amor de Dios. Y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Jesús los mira fijamente. Esto se vuelve consciente en todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar de sus pies, se apartaron del sendero la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los ha llevado en el camino a la transgresión de la ley de Dios. La mayoría de nuestros enemigos lo que tienen es orgullo en el corazón, envidia. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que permitieron, su desprecio a los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. La palabra mágica, la palabra clave, mi querido hermano, mi querida hermana, para poder ser salvos, arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito en letras de fuego. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice: sean bautizados en el nombre del Señor para perdón de sus pecados, arrepentidos y ser bautizados, declaró Pedro. ¿Por qué es tan difícil para nosotros poder entender esto? Tenemos que estar arrepentidos. Ahora, los antidiluvianos, ¿por qué fue que ellos se perdieron? Si los antidiluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Una vez más, la palabra mágica, arrepentido. Las personas se están arrepintiendo de los males que están haciendo. Escúchenme bien, mis queridos hermanos. Si alguien te está haciendo mal, perdónalo. Perdónalo para que tú no sientas pesar ni molestia y puedas dormir como un bebé por las noches. Perdónalo. Pero si esa persona no viene a pedirte perdón, ni se arrepiente del mal que ha hecho, ni de las cosas que ha hecho, ¿ustedes creen que la ira del Señor va a desistir? Porque Nínive se salvó. ¿Por qué? Porque ellos desistieron de seguir en sus caminos y se arrepintieron. Dice: pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Pregunta: ¿tiene límite la gracia, la misericordia y el amor de Dios? Claro. Pero no es un límite de que hasta aquí llego, no puedo hacer más. No, es un límite de que, esto es lo que tú has decidido, yo lo respeto. La sangre de Cristo Jesús está limitada en tu vida si tú lo decides. Las personas que se van a perder no se van a perder porque la sangre de Cristo no fue suficiente. No va a ser porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No, es suficiente si ellos se arrepienten. Es suficiente si ellos buscan, anhelan y quieren la salvación. Pero el que niega a Cristo, Juan 3:16, Juan 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por creer en su Hijo. Pero aquel que no cree en el Hijo de Dios ha sido ya condenado. ¿Estás tú arrepentido de tus pecados? ¿Estás tú arrepentido de las cosas malas que tú has hecho en tu vida, mi querido hermano? ¿Ven por qué la vida en el campo es tan importante? La vida en el campo te humilla, te tira contra el piso. Sí, Dios bendice, Dios nos ha bendecido mucho. Cuando hemos decidido poner todo en las manos de Dios y para el servicio de Dios, Dios bendice para que su obra avance. Para aquel hermano que nos había dicho que éramos el ministerio de las computadoras. Hermano, en el tiempo de los discípulos, las carreteras de Roma era en aquel tiempo, como por así decirlo, una de las tecnologías más avanzadas. Esa era la herramienta que Dios usó en aquel tiempo para avanzar su obra. Las calles, las carreteras. Con esto se hizo muy fácil el viajar, el caminar, y ahora los viajes eran mucho más cortos, mucho más rápidos, mucho más cómodos. En el tiempo de los reformadores fue la imprenta.
Cuando Dios levantó a reformadores importantes en la historia, los levantó en un punto crítico, donde la imprenta tomó todo el trabajo y los pensamientos que Dios podía poner en una sola persona y ahora se regaron como si fueran hojas de otoño por todo el mundo. En el tiempo de los pioneros fueron los periódicos. En aquel tiempo tener un lugar donde se produjeran libros y periódicos no era algo tan barato. Era algo que costaba dinero y que mantenía varios hombres trabajando día y noche para que esto pudiera funcionar y poder brindar. La Review en Herald, habían veces que sacaban hasta 2 escritos por semana y las personas escribiendo tenían que tener el teclado. Eso no fue trabajo fácil, mis queridos. Tú piensas que es fácil porque hoy en día tenemos computadoras que lo hacen fácil y más rápido, pero en aquel tiempo tomaba horas y horas y horas de trabajo. Pero esa era la tecnología que había en aquel tiempo. Para el tiempo de B.G. Wilkinson, muriéndose ya la última persona que estuvo defendiendo lo que eran las creencias fundamentales de nuestros pioneros, que conoció la verdad, que fue prácticamente es considerado la última, el último estandarte de los pioneros que existió antes de, bueno, la época mía. Salió la radio y la televisión. Y esto hizo sí que el mensaje se impulsara aún mucho más por todo el mundo. Y ahora para este tiempo Dios está usando al Internet. Al Internet, las conexiones en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en Instagram, hay diferentes plataformas. Esta es la herramienta que Dios está usando para avanzar la obra. Esta es la herramienta, el Internet. Dice la profeta que Dios iba a usar métodos desconocidos. Creemos que estamos viviendo en ese tiempo. Después de que experimentes el arrepentimiento de cada uno de tus pecados, entonces el próximo paso será alcanzar, ¿qué cosa? La perfección. Y esa es la parte que muchos no entienden, que nosotros necesitamos estar arrepentidos de nuestros pecados y alcanzar la perfección. Antes de subir este tema al internet, voy a arreglar la última cita, ya que se cortó a la parte final. Estoy seguro que está bajo el PowerPoint porque se debió haber movido, pero bueno. Usted puede encontrar esto, está en Patriarcas y Profetas, en la página 77 en adelante, y es el capítulo que tiene que ver con el diluvio. Ahora, Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si es imposible para nosotros ser perfectos, ¿por qué la Biblia lo dice? ¿Y quién eres tú para decir que no podemos ser perfectos en la tierra? ¿Acaso Dios no tiene poder de hacer un hombre perfecto en esta tierra? La pregunta es: ¿por qué es necesario esto? Y es que hay un problema. Nosotros sabemos que vendrá un tiempo conocido como el fin del tiempo de la gracia, cuando Cristo abandone el santuario. No habrá intercesión por nuestros pecados. Él dirá que es injusto, siga siendo injusto, y el que es santo, siga siendo santo. Dice esta cita: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni lo hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltando por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Fijaos, mis hermanos, cuando Cristo aparezca, no es para limpiar nuestros pecados, no. Es quitarnos perdón, dice, no lo hará para limpiarnos nuestros pecados, ni quitarnos los defectos de carácter o curarnos de flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Por eso la salida del campo es importante. Por eso predicar con testimonio es importante. Cuando ven el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Aquí hay muchas cosas importantes. Pero los injustos inmundos no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción.
Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. La Review en Herald, 10 de marzo de 1904, dice: el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Hoy se han levantado muchos pastores y muchos hombres diciendo que la teología o las enseñanzas de, de la última generación perfecta dicen que no es bíblica y que eso no es cierto. Dice esta otra cita: al conocernos cabalmente a nosotros mismos y combinando nuestra firme decisión con la gracia de Dios, podremos ser vencedores y llegar a la perfección en todas las cosas sin que nos falte. Mis queridos, miren, se han levantado algunos a decir estas cosas de que vamos a estar pecando, de que es imposible parar de pecar, de que no te concentres en eso, concéntrate en Cristo, de que no es necesario salir de las ciudades. Miren, hay personas que no quieren que Cristo venga porque están disfrutando la vida, sí, y no se ponen a pensar que hay personas que están muriendo de hambre, que hay personas que están sufriendo por el tráfico de niños y de mujeres, siendo maltratadas, violadas. Hay personas que no se ponen a pensar que que están matando a la gente por sus órganos, el tráfico de órganos, que están secuestrando gentes, alejándolo de su familia. Hoy en día, mucha gente está sufriendo, mis queridos, sin esperanza. ¿Qué hacemos nosotros disfrutando la vida en la tierra? ¿Qué hacemos nosotros queriendo que se demore la segunda venida? Oh, porque te lo digo porque hay hermanos que me han llamado, que cuando han predicado este mensaje, cuando lo han comentado, le han dicho: tú no tienes amor, porque si Dios viene ahora nadie se va a salvar. Oye, entonces, ahora lo importante es que se salven las personas y no de que se cumpla la voluntad de Dios. La persona que se va a salvar, se va a salvar. El que se va a salvar, se va a salvar. Venga Dios ahora, no. Tenemos que tener en mente que Dios va a venir a su momento apropiado. Cuando la última persona se haya arrepentido de sus pecados, Él va a venir. Él no va a esperar a que el mundo entero se convierta. Eso no es bíblico. La mayoría del mundo va a ser condenado. La mayoría del mundo va a ser condenado. Satanás va a ser condenado. Y después del milenio, cuando todos sean resucitados y ellos vean la gran Jerusalén y reconozcan que los juicios de Dios son justos, ellos aún así van a querer persistir en su pecado y en sus errores y van a querer tomar la ciudad a la fuerza. Y aquí es donde va a caer fuego y azufre del cielo que los va a consumir a ellos y al pecado por toda la eternidad. No, trata de no acongojarte por tus enemigos. Ellos nos perseguirán. Es normal que nos persigan y hablen de nosotros. Nosotros, nosotros tratamos de ignorar estas cosas. Hay que ignorarlas. Órale a Dios. Entrégale tu venganza, tu justicia a Él, como hace el primo Abián y mis padres a leer salmos. Hay muchos salmos poderosísimos. Salmo 37 es uno que me ha fascinado mucho, que unas amistades me compartieron. Nunca le había prestado atención hasta que ellos me llamaron y me lo dijeron. Salmos 37. Deja que sea Dios quien tome control y ponga Él las cartas en el asunto. Trata de tú quedarte quieto. Quedaos quietos y confiad que Dios está al control. Dice Judas 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que dice esta cita preciosa en la maravillosa gracia de Dios. Dice: Dios no espera nada en sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza. No les pedirá que fueran perfectos si junto con su orden no les considera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Esto se llama gracia perdonadora y gracia para vencer. Review en Herald: Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, que en su poder su pueblo también podría vivir. Una vida sin qué, sin pecado. Dice en el discurso Maestro de Jesucristo: la renuncia a su propia voluntad, en cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición, exige un sacrificio ante el cual vacilan.
se estremecen y retroceden, desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen, no tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora y día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por aceptar el sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. Estemos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros. Estamos dispuestos a permitir nuestra voluntad entre en conformidad perfecta con la de Dios. Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. He aquí en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿A quién Dios va a sellar? ¿De qué se trata la acción del sellamiento y por qué Dios te va a sellar? Los 144,000 no sienten la presencia, perdón, los 144,000 no sienten la presencia permanente de Dios. Todo estímulo sensorial les dice que Dios es su enemigo en la última hora. Los que vivan estos últimos días deben pasar por una experiencia similar a la de Jacob, rodeados de enemigos que buscarán destruirlos y condenarlos. Tras hacer todo sacrificio imaginable para permanecer fieles al gobierno de Dios y encarnando una muerte inminente, porque rehusaron desobedecer sus mandatos, sin posible esperanza en nada que no sea Dios, será ahí cuando Dios parecerá más un enemigo que un ayudador. ¿Aún confiarán en él? Porque una prueba así es fácil de pasar, mis queridos. Miren lo que dice The Signs of the Times, 27 de noviembre. Porque ha de ser la más difícil prueba de fe jamás imaginada bajo circunstancia alguna. Nada por debajo de eso puede demostrar que confían tanto en Dios y harán su voluntad. Los peligros se multiplican por todos lados y resulta complicado fijar el ojo de la fe en las promesas ante las claras evidencias de la inmediata destrucción. Pero en medio de rebelión y violencia llega el oído repique sobre repique de los más estrepitosos truenos. Dios proclama la voz desde su santa morada. Su pueblo es liberado de su cautiverio. Con dulces y suaves voces se dicen unos a otros, Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro amigo. Familia, ¿cómo mantiene hoy el pueblo de Dios el honor de su nombre? ¿Cómo deducirá el mundo que son un pueblo especial? ¿Qué pruebas hay de que son ciudadanos del cielo? El comportamiento de complacencia propia y comodidad que siguen le da el mentiz al carácter de Cristo, quien si los honrara de una manera señalada ante el mundo, estaría con ello aprobando esta falsa representación de su carácter. Dice Elena White que contempló la manera de vestir y escuchó la conversación de muchos que profesan la verdad. Ambas cosas se oponían a los principios de la verdad. El vestido y la conversación revelan lo que más atesoran, los que dicen que son peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Son del mundo, por lo tanto hablan del mundo y el mundo los oye. Esta cita en el conflicto de los siglos, al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlos, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Los que nunca cayeron aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Así que por eso es que en ciertos aspectos debemos de incluso, y por favor no tomen a mal lo que voy a decir, hay que darle gracias a Dios por los enemigos que tenemos. Porque si yo quiero ser parte de los 144,000, esta tiene que ser mi experiencia. Tiene que ser mi experiencia. Mis queridos, nosotros hemos llegado al fin de este estudio. Y yo espero que este estudio haya aclarado bastante y haya sido de bendición para cada uno de ustedes, porque es que definitivamente está difícil la situación. Algunos pensando que el milenio está antes de la segunda venida y poniendo 1,000 años aquí, 1,000 años allá. Van a venir 1,000 años exactos después de la segunda venida. Y después de estos 1,000 años vemos que
todos los culpados, todos los pecadores que no se han arrepentido van a ser resucitados, y todo esto va a ser para que ellos reciban su condenación, incluyendo a Satanás mismo. Nadie puede ser salvado si no se arrepiente de sus pecados. Por eso es importante hacer y seguir la orden de Dios. Salgamos de las ciudades, preparémonos para los juicios que vienen, preparemos nuestros caracteres para poder estar preparados y alejados del pecado para cuando aparezca Cristo en las nubes. Cuando se nos presenten circunstancias difíciles con nuestros enemigos, etcétera, etcétera, entreguémoslo eso a Dios, entreguémoslo a Dios. Eso fue lo que hizo David. David incluso no quiso matar de Saúl porque él sabía que Dios había bendecido a Saúl y Dios a él no le había mostrado de matar a Saúl. Si Dios le hubiera mostrado a David, mata a Saúl, David lo hubiera hecho. Pero como Dios no se lo había mostrado, él no lo hizo. Y así es como debemos de ser nosotros, mis queridos. Dios a mí no me ha mostrado destruir a mis enemigos. Él lo que me ha mostrado a mí es de predicar y presentar la verdad. Él me ha dicho que me aleje y que no me junte con aquellas personas que no quieren buscar de Cristo y de la gracia de Cristo y de la misericordia de Cristo y que no quieren creer en la verdad. Él me dice, alejaos, no toquéis lo inmundo para yo poder recibirlos, para que sean mi pueblo y yo su Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Salid de ella, pueblo mío. No toques lo inmundo. Pero cuando tu enemigo venga a tu puerta pidiéndote por un plato de comida, dáselo. Cuando tu enemigo está pasando por circunstancias difíciles, órale a Dios. Pon las manos y la vida de tus enemigos en las manos de Dios. Pon tus problemas y las persecuciones que te vienen en las manos de Dios. Créeme que las circunstancias va a ser de tal magnitud que vas a sentir amor. Puede ser que sientas pena, tristeza o incluso sientas un poco de lástima o mucha lástima por aquellos que se han levantado a hacerle la contra a este mensaje. Hay muchas personas engañadas y hay muchos que siguen escuchando a estas personas engañadoras. Lo más que podemos hacer es orar y confiar. Dios está al control. Él está preparando un pueblo, lo está perfeccionando a través del Espíritu de su Hijo, Cristo Jesús. Y Él nos ha entregado la palabra y los testimonios para predicar la verdad y el último mensaje que será proclamado en este mundo, el mensaje de los tres ángeles en conjunto con el mensaje del cuarto ángel. Como estábamos diciendo el sábado pasado en la iglesia de nuestros hermanos de West Palm Beach, dice la cita inspirada, que el que tiene confianza en Dios tiene confianza en sus hermanos. Puede ser que no estemos de acuerdo al 100% en todo, mis queridos, pero no se preocupen, no se persigan los unos a los otros, más bien de ese ánimo los unos a los otros, animaos unos a otros para seguir adelante. El momento ha llegado. Tienes problemas de persecución de enemigos, entrégaselo a Dios. Lee un salmo, dile, Dios, te entrego en mis manos estos problemas. Haz lo que tú entiendas, así como Cristo dijo, que se cumpla tu voluntad. Díselo al Padre, Padre, que se cumpla tu voluntad con esta gente. Si es que ellos se arrepienten y conocen la verdad, gloria a Dios, aleluya. Y si ellos no se arrepienten, pues ellos obtendrán lo que se merecen. Cada cual va a recoger las consecuencias. Pero lo más importante es que tú creas en el nombre y en el Hijo de Dios, para que seas salvado y no seas condenado. Porque el que no cree en Cristo ya es condenado. Este ha sido el estudio para hoy. Un episodio más de En esto creemos, y al mismo tiempo aprovechamos de contestar unas preguntitas que fueron para ayudarnos a nosotros a poder darnos a conocer, y que al mismo tiempo iban en conjunto con este estudio, porque hay mucha importancia en saber que estamos en el campo y que estamos predicando con nuestro testimonio. Elena G. de White dice que debemos de predicar con testimonio para que las personas vean de que Dios sí hace grandes milagros y puede impactar de gran forma las vidas humanas. Nosotros somos testimonio de que el poder de Dios transforma al hombre y a la mujer, de que Cristo está en las vidas de aquellos que lo buscan y lo anhelan cada día. Ese es nuestro testimonio y le damos muchas gracias a Dios por eso. No ha sido fácil, mis queridos. No ha sido fácil. Como les dije al principio, pedir salir al campo e ir para el campo es prácticamente pedir pruebas y ser tentados y probados. Y puede ser que algunos de ustedes con los planes de salir ya estén experimentando esas pruebas difíciles. No te desanimes.
No te desanimes, siga adelante. Estás por el camino correcto. La meta es alcanzable, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seremos un pueblo sin mancha, revestidos completamente de ropas blancas, porque nuestros vestidos y nuestras vestimentas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Y por toda la eternidad estaremos nosotros predicando estas verdades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Cristo te acompañe. Muchas bendiciones para ti y muchas gracias por conectarte con nuestro estudio. Te esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí en el Clamor de Medianoche, tu canal, para escuchar palabra de Dios. Vamos a orar. Oremos. Cierren sus ojos y aquellos que puedan arrodillarse, por favor, arrodíllense. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por este mensaje. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque también eres justicia. Gracias porque sabemos que si nosotros buscamos arrepentimiento de pecado, podemos encontrar nuestro perdón en la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Te damos gracias porque la palabra y el espíritu y profecía son bien claros, que después del milenio tú vas a entregar la condenación a todos los hombres y mujeres que no se hayan arrepentido. Y ellos van a reconocer, Padre, que los juicios tuyos y que la sangre redentora de Cristo Jesús eran verdaderamente justas para con nosotros los hombres. Te damos gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Bendícenos y que este estudio sea de bendición para otros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Familia en Cristo, mi palabra favorita, Maranata.